Continuamos con más Sama Noticias y nos metemos en la columna de Economía Política. Ya está junto a nosotros, como cada jueves, Gabriela Liruzzi. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Buenos días, Sergio. Buenos días, audiencia. Sí, todo bien. Con muchas novedades. Tenemos muchas novedades. Bueno, de lo primero que vamos a hablar, que nosotros lo marcábamos como título principal, pero como siempre, en lo que refiere a economía hay una agenda importante siempre de temas, ¿no? Es de lo que se ha conocido en los últimos tiempos y que, bueno, cada vez se agrava más, y es la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Argentina y los salarios más bajos en dólares en la región. En realidad, ya se conocía, ya se sospechaba de esta caída del salario real, digamos, medidos en dólares y ni siquiera en dólares libres, sino en dólares MEP o contado con liqui, que son los tipos de dólares financieros. Argentina es el país que más bajos salarios reales tiene y además también cuando la gente va a pedir o va a ofrecer su fuerza de trabajo, el salario que pretende ganar es más bajo que en el resto de América Latina y obvio en el resto del mundo. ¿Y cuán incidente también es, Gaby, en este contexto que todo esté tan caro también en dólares? En realidad el problema que tenemos en la Argentina es que tenemos inflación en dólares, ¿sí? Más allá del tipo de cambio, si nosotros comparamos ese salario con los precios en dólares de los bienes del resto de la región, hay una diferencia sustancial. Ustedes se acuerdan que hace un año los chilenos cruzaban a Mendoza para ir al supermercado. Hoy, de vuelta a los argentinos, les conviene ir a Chile a comprar cuestiones, sobre todo de electrónica, sobre todo indumentaria, ropa deportiva y demás. Bien. Bueno, y también hay niveles que tienen que ver con sueldos más, a ver, en esta comparación, por ejemplo, más bajos que Ecuador, que tiene una economía dolarizada, es así, y también que Perú, que históricamente ha estado por encima de la Argentina. El salario en dólares es $720 en la Argentina, el salario promedio. Ni siquiera el salario mínimo vital y móvil, que está más está más abajo todavía. No es la referencia al mínimo vital y móvil encima. No es referencia al mínimo vital y móvil. Es un salario promedio, digamos. Al que se aspira son $720. Lo único bueno, digamos, en este aspecto es que la brecha entre el salario de hombres y de mujeres es solamente del 4,6%. Bien. Que en realidad, una disminución muy importante para los números que se conocían hace tiempo, sí, ¿no? Y además, en realidad eso nos posiciona un poco por encima, sobre todo de Chile, de Brasil y de algunos otros países latinoamericanos. Es decir, la brecha de género es más corta en la Argentina, aún a pesar de que el salario es mucho más bajo que en el resto de los países. Bueno, un buen dato para, por ejemplo, rebatir algunos cuestionamientos, ¿no?, sobre la ejecución de muchas políticas en este sentido. Una nota de color, digamos. Sí. Bueno, Gaby, también tenemos que hablar de cómo ejecuta el presupuesto el gobierno nacional, porque también hay datos que son preocupantes, ¿no? Respecto del presupuesto, hay que tener en claro una cosa. Primero, este gobierno sigue guiándose por el presupuesto 2023. No tiene un presupuesto propio. Ese es un primer indicador que nos estaría mostrando que, imagínate, comparar el presupuesto 2020, las partidas del presupuesto 2023 con las de 2024, es sideral porque el fenómeno de la inflación se comió gran parte de las partidas destinadas al presupuesto 2024. Entonces, si encima de eso solo se ha ejecutado el 47%, significa que hay una subejecución del presupuesto. Esto muestra nada más que el tamaño del recorte y del ajuste fiscal que el gobierno está haciendo. Es el interés por buscar ese déficit cero, digamos, nada más. Es el interés por buscar el déficit cero. Los otros días hablábamos, ¿te acordás?, de las 3 canillas de emisión que el gobierno cerró, y a eso se suma que no hay emisión y tampoco hay gasto, para lo cual estamos luchando por mantenernos en el déficit cero. El problema es otro.
El problema es que la recaudación impositiva no está teniendo los resultados que el gobierno esperaba. Habrá que ver ahora, en septiembre, cómo funciona ya la implementación de la alícuota del impuesto a las ganancias. Claro. Acordate que la cuarta categoría ha ingresado en el impuesto a las ganancias. Bien. Gaby, vamos a hablar también de consumo a continuación y en este caso de la intervención del Estado para fomentar el mismo. Lo hemos observado, por ejemplo, con algunas modificaciones de algunas planificaciones que ya tenía el Estado. Vamos a hablar del Estado, no del gobierno. Por ejemplo, lo que eran los paquetes turísticos con ayuda estatal o con posibilidad de reactivar. Y ahora también un lanzamiento de tasas de créditos para el consumo, ¿no? Digo, sorprende entendiendo esa mirada de que el Estado no debe intervenir en el mercado. En realidad, este gobierno que defiende a rajatabla la no intervención en el mercado, esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar del tema impositivo. Es decir, si no hay recaudación de impuestos, no hay posibilidades de sostener este déficit cero, aun cuando yo cierre todas las canillas de emisión, ¿sí? Entonces, necesito recaudar para que en esta ecuación la recaudación crezca. Porque además, recordemos que en septiembre el impuesto país baja del 27 al 7, ¿sí? Es decir, hay una caída porque la ley así lo preveía. Entonces, el gobierno ha tomado dos programas que va a reactivar. Uno es el programa de turismo, ¿sí? Que beneficia al sector turístico, este beneficio para todos aquellos que compren paquetes de turismo a agencias oficiales. Y por el otro lado, ha lanzado un programa de reconversión energética, que está asociado este programa de reconversión energética a préstamos a tasa muy blanda para electrodomésticos, tecnología, televisores, monitores, artículos de línea blanca, hornos, lavavajillas, lavarropas, aire acondicionado. Y esto está vinculado al incentivo al consumo. Claro. ¿Para qué? Pero le han puesto bajo otra figura, ¿no? En realidad han puesto para programa de reconversión energética, un poco calculo que es para no sentir que estamos interviniendo en la economía, sino que estamos ayudando en este proceso de mejorar las condiciones del medio ambiente. Bien, sí. Es ponerle otro nombre, claro, es ponerle a las papas otro nombre, como se suele decir, ¿viste? O a la comida, tratar de buscarle esa vuelta para decir que son milanesas, no, carne tiernizada, por decirlo de alguna forma. De todas maneras, por poner un ejemplo. De todas maneras necesitan recuperar el consumo porque los datos de consumo a la fecha han caído más del entre el 40 y el 50%. Esto significa no solamente que la sociedad no está consumiendo, sino también un cambio en el destino del consumo, es decir, un cambio en el destino de las marcas, en qué voy a elegir para consumir, en qué estrategias voy a usar para optimizar lo poco que pueda consumir. Bien, por último, Gaby, ¿alguno de los desafíos que tendrá el gobierno en el corto plazo que empecemos a observar? El primer desafío va a ser la construcción de su propio presupuesto, que lo tiene que presentar en el mes de septiembre. Bien, no falta mucho. No falta nada. Vamos a ver de qué se trata. Gracias, Gaby, como siempre. No, gracias a ustedes. Un placer.